Vamos a 1 de Timoteo, hermanos, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer 11 versículos. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el injusto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema 2, estamos hablando de lo que es la sana doctrina, este es el tema 2, y básicamente vamos a estar hablando sobre las cartas pastorales. Amén. La semana pasada el tema fue qué es la sana doctrina, explicamos eso, qué es la sana doctrina, y este tema número 2, creo que arriba en su Biblia, en el verso 3, arribita dice advertencia contra falsas doctrinas, creo que así dice, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, este tema es precisamente ese, el cuidado con las falsas doctrinas. Amén. Bueno, la primera y segunda carta de Timoteo, junto con la carta de Tito, son cartas a pastores. Timoteo y Tito son pastores, pero son cartas que no solamente van dirigidas a estos pastores, sino también incluyéndole a nosotros, incluyéndonos nosotros también, a todos aquellos que estén en el ministerio pastoral presidiendo un rebaño. ¿Por qué? Porque las cartas pastorales, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, estas cartas pastorales nos proveen de bastante doctrina. Allí encontramos bastante doctrina en las cartas pastorales, encontramos bastante enseñanza en cómo debemos de esforzarnos a cómo debe de ser ministrada la iglesia del Señor. Aquí encontramos básicamente todo, cómo el Señor quiere que su iglesia sea ministrada. Es decir, esto lo vemos, por ejemplo, aún desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si usted va a Éxodo 25, vaya a Éxodo 25, lo vamos a ver rapidito. El Señor le dice a Moisés cómo se debe de ministrar el tabernáculo. Claramente ahí. Éxodo 25 lo tiene. Vemos que el Señor no le pregunta a Moisés nada, sino que le ordena a Moisés lo que tiene que hacer. No sé si ya lo tiene. Y va a prevalecer ahí un verbo. Mire lo que dice Éxodo 25:8, ¿lo tiene? La primera palabra que dice que es harán. ¿Ok? En el verso 10, la primera palabra que dice es harán. En el verso 12 es harás. En el verso 17 es harás. En el verso 18
es harás, en el verso 19 es harás, en el verso 23 es harás. ¿Qué es esto? Pues le está dando una orden el Señor a Moisés. Constantemente en Éxodo 25, si usted sigue leyendo, usted constantemente va a ver ese verbo donde el Señor le ordena a Moisés, harán, harás, constantemente. Y el Señor no le está preguntando a Moisés, y Moisés, ¿y cómo ves? ¿Tienes alguna idea para llevar a cabo el ministerio? No, jamás, hermano, no le está preguntando, le está ordenando, le está diciendo cómo se debe de ministrar el tabernáculo. Claramente le está diciendo cómo debe de llevar a cabo, cómo los sacerdotes deben de ministrar dentro del tabernáculo. Entonces, vemos que el Señor desde el Antiguo Testamento ordena cómo se debe de ministrar el tabernáculo y cómo deben de ser los ministros, porque, repito, si usted sigue leyendo el capítulo 25, constantemente el Señor le dice a Moisés, harás esto, y harás lo otro, y constantemente. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Pues simplemente tiene que obedecer. Nada más, tiene que obedecer. Pregunta, ¿acaso Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿crees que si hacemos esto estaría bien para que los hermanos estén contentos, para que los hermanos se sientan bien? No, no le pregunta. No le pregunta. El Señor le dice a Moisés, tienes que hacer esto, haz, y usted va a ver en ese capítulo que prevalece el verbo hacer, o sea, pon manos a la obra, te estoy ordenando cómo lo tienes que hacer. Claramente Moisés, al hacer la obra del Señor en el Antiguo Testamento, no está a ciegas, no es algo que a él se le ocurre, no es de que yo tenga una idea para que mejore la iglesia, no. El Señor le dice, lo tienes que hacer así. Y usted va a ver ese verbo constantemente como el Señor le está ordenando a Moisés. Ahora, de la misma manera, las cartas pastorales inspiradas por el Espíritu Santo tienen suficiente enseñanza, doctrina para que podamos de la misma manera los pastores, los ministros, juntos con los congregantes, ministrar la obra del Señor. De la misma manera, el Espíritu Santo, a través de Pablo, ordena cómo se tiene que ministrar la obra del Señor. Cuando estudiamos las cartas pastorales, el apóstol Pablo no le pregunta a Timoteo, ¿y cómo ves para que los hermanos estén contentos, para que los hermanos no se sientan tristes? Hagamos esto. ¿Qué piensas tú? Usted no lo va a encontrar en la Biblia eso. No lo va a encontrar. Recordemos que esto que escribió Pablo es inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las cartas pastorales nos proveen de bastante doctrina, enseñanza para saber cómo un pastor debe de ministrar la iglesia. Y esto nos enseña que a los pastores Dios no nos deja ciegas en cómo tienes que llevar la obra del Señor. No es, es que a mí se me ocurrió esto para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta contenta, para que la gente... No. Básicamente, cuando estudiamos las cartas pastorales, el Señor o el Espíritu Santo, a través de Pablo y de estos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no nos deja ciegas en saber cómo ahora nosotros tenemos que ministrar la obra del Señor. En las cartas pastorales el Señor nos dice perfectamente cómo se debe de ministrar la iglesia. Por tanto, estas cartas pastorales se expone cómo debe de ser un pastor, tanto teológicamente como en su carácter personal, pastoral, moral, y cómo tienen que ser los servidores de los diferentes ministerios y cómo tienen que ser los congregantes también. Básicamente lo que vamos a ver es la importancia de tener un acuerdo doctrinal para que la iglesia vaya caminando conforme a la voluntad de Dios, y la doctrina la encontramos aquí. No es de que yo sentí, es que yo sentí, hermano, o hagamos esto, hermano, para mejorar la iglesia. No, hermano, aquí lo tenemos todo. Básicamente aquí lo tenemos todo.
Es decir, ningún pastor está a ciegas en cómo debe administrar la iglesia. Ninguno. Tenemos la Biblia. Aquí hay suficiente información, suficiente doctrina, suficiente enseñanza a cómo se debe de administrar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de los pastores. La iglesia es del Señor. La iglesia es de Dios. Entonces, en esta primera carta escrita a Timoteo, Timoteo es un joven pastor que tiene poca experiencia en el ministerio. Él es joven, tiene poca experiencia y el propósito de esta carta es instruir a Timoteo en cómo debe de llevar el orden del culto y no deja nada en provisiones. No deja nada en provisiones. Pablo le escribe a Timoteo para ofrecerle consuelo y esperanza, pero sobre todo que permanezca haciendo bien la obra del Señor y resistir ante las oposiciones que se va a enfrentar. Resistir ante las oposiciones que va a enfrentar Timoteo. Y mire cómo comienza. Estamos ahí, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora, en este texto nosotros vemos varias cosas. Número uno, Pablo en su presentación expone que es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Es decir, por mandato habla de que él no se puso solo. No se puso solo. Esta palabra por mandato habla de que el llamado se lo hizo Dios. El llamado se lo hizo Dios. Y si Dios hace el llamado al ministerio, pues es mejor que obedezcamos. Lo otro que vemos en este texto es que Pablo se presenta a Timoteo como apóstol. Sin embargo, nosotros sabemos que Timoteo reconocía a Pablo como apóstol. Ya lo reconocía. Timoteo sabía quién era Pablo. Timoteo fue instruido por Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo se presenta en esta carta a Timoteo como apóstol? Pablo se presenta a Timoteo como apóstol porque al leer la carta en la congregación, Pablo quiere que sepan que le está dando el respaldo ministerial a Timoteo en la iglesia. Todas las cartas se leían en las congregaciones. Entonces Pablo, hermano, o Timoteo ya sabía que Pablo era apóstol, pues fue instruido por Pablo, mas sin embargo aquí se presenta como apóstol. ¿Por qué? Porque le está dando ese respaldo ministerial cuando la carta tendría que ser leída en la congregación. ¿Por qué? Porque lo que le va a pedir Pablo a Timoteo no era algo fácil. No era algo fácil. Timoteo necesitaba entender la autoridad que se le había delegado de parte de Dios como pastor. Y Timoteo iba a corregir la falsa enseñanza. Y eso no es fácil a veces. A veces la gente no acepta. No acepta el error doctrinal en el que están. Y es precisamente lo que le va a pedir Pablo. ¿Qué más vemos en este texto? Pablo expone que su llamado es de parte de Dios para corregir. Tiene la autoridad para corregir. Dice, por mandato de Dios. Estoy diciendo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué sigue exponiendo Pablo cuando dice nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza? Esto habla de que Timoteo no debe de olvidar el mensaje central del Evangelio. No es una esperanza pasajera, no es una esperanza momentánea, es una esperanza que se basa en algo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Cristo murió por nosotros y resucitó. Es decir, Timoteo no tenía que olvidar eso. ¿Cuál es nuestra esperanza? Timoteo tenía que recordar de qué se trata el mensaje de Cristo. Amén. Y Timoteo sabía que esa esperanza es por gracia. Y es precisamente lo que está siendo atacada la doctrina en esta iglesia. La doctrina de la gracia. Esto vamos a ver más adelante.
Verso 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y mírelo por lo que ora, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahora, lo primero que nombra Pablo es, o lo que expresa Pablo es, Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Es lo primero que le está diciendo aquí, o lo que le está expresando. Ahora, ¿qué significa verdadero hijo en la fe? Para empezar, Pablo no le está dando la falsa enseñanza de la paternidad. No le está diciendo, dime papá. ¿Ok? No le está diciendo eso. Lo que le está diciendo Pablo es, cuando le dice verdadero hijo en la fe, lo que le está diciendo es, Timoteo es un hijo de Dios. Es decir, Timoteo tuvo el nuevo nacimiento en cuanto se le impartió el evangelio y los frutos de su vida lo estaban evidenciando. Que es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Recibió el evangelio, creyó en el evangelio, o Dios produjo en su corazón fe en el evangelio, y es un verdadero hijo de Dios. Amén. Ahora, Pablo, hermano, tenía una muy buena relación con Timoteo, y no dudamos que lo quería como un hijo. No dudamos eso. Posiblemente era más joven, mas sin embargo, Pablo no le está diciendo aquí, yo soy tu padre, o me tienes que decir papá. No le está diciendo eso. Entendemos que el trabajo de los ministros, el trabajo de un pastor es llevar a la grey a Cristo, a través de la enseñanza. Amén. Y mire por lo que ora Pablo, por Timoteo, gracia, paz y misericordia. ¿Por qué Pablo le pide a Dios que le conceda a Timoteo gracia, paz y misericordia? Número uno, porque el ministerio se ha de llevar con la gracia de Dios, hermano. Se ha de llevar con la gracia de Dios. Repito, Timoteo iba a enfrentar a falsos maestros y necesitaba la gracia de Dios. Para llevar esa tarea ardua y dura se necesita la gracia de Dios. Lo otro que Pablo pide por Timoteo es misericordia. Esta palabra misericordia en la traducción original significa amor fiel o fidelidad. Y lo otro por lo que pide Pablo por Timoteo es paz de Dios. Es decir, en todo lo que iba a enfrentar Timoteo necesitaba la gracia de Dios, necesitaba la misericordia de Dios y necesitaba la paz de Dios. Cuando un pastor enfrenta la herejía o enfrenta la mala doctrina, precisamente eso necesita, la gracia y la paz de Dios. Para saber que lo que está enfrentando es necesario enfrentarlo y necesita tener paz con Dios, o necesita tener la paz de Dios. Entonces Pablo está orando por Timoteo para que tenga la gracia de Dios, para que tenga misericordia y para que tenga la paz de Dios. ¿Por qué? Porque a Timoteo se le ordena que corrija las deficiencias que estaban minando la iglesia de Éfeso. Y a la hora de corregir no iba a ser fácil, hermano. Cuando uno corrige la herejía o la mala doctrina o el error, no creo que es fácil. Es una tarea dura del pastor, pero no es fácil. Verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué, hermanos? Diferente doctrina. Mira lo que dice. La palabra que mandases quiere decir, estate en contra de esa mala doctrina. No pases por alto esa mala doctrina. Arremetes contra esa mala doctrina. Mira la tarea de Timoteo, de este joven pastor. Está diciendo, usa tu autoridad que se te ha delegado por Dios. Dice, para que mandases a algunos, no todos. No todos. Porque siempre algunos de repente andan por ahí con doctrinas medias raras. Eso siempre va a existir en la iglesia, hermano. Siempre va a existir en la iglesia.
Dice, para que mandases a algunos. Él no existió en la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto más no va a existir aquí en otras congregaciones? Para que mandases a algunos, no todos, algunos que no enseñen doctrina diferente. ¿Qué le va a pedir Pablo? Le va a pedir que use su autoridad pastoral para lidiar contra la herejía. Eso es lo que le está pidiendo. Que exhibiera la herejía, que advirtiera la herejía. Pastores, que se va a enojar. Hermano, ¿qué puede hacer un pastor contra la herejía? Es un mandato. Ahora, la Biblia, hermano, es un libro de autoridad. Y la autoridad no es gritar, no es cuando yo oro uso la autoridad y grito. No, la autoridad es la palabra. La autoridad es la palabra. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que use la palabra, que tiene autoridad para refutar y denunciar todo credo herético. Es decir, podemos exponer el error con la palabra, porque la misma palabra tiene autoridad. Y es una orden que se le da a todos los pastores. A todos los pastores. ¿Qué orden se le da? Pues que mandases a algunos que no enseñen. Hermano, por favor, no enseñes esto. No enseñes diferente doctrina. Eso no es fácil para un pastor, pero es una orden. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, como te rogué, Pablo, hermano, libremente le puede pedir a Timoteo, necesito que te quedes, pero no, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Mire lo que dice, tajante Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, por la estructura del texto nos da la idea que Timoteo como que no quería ir, y Pablo dice, quédate en Éfeso, quédate. Es decir, había una preocupación, hermano, de Pablo por los cristianos de Éfeso. Cuando hay una doctrina errada, hermano, dentro de la iglesia que se está moviendo, tiene que haber una preocupación por el pastor, por la iglesia. Que vemos aquí que había una preocupación de Pablo por los cristianos de Éfeso. Recordemos toda la enseñanza que recibió la iglesia ya estamos viendo la carta de los Efesios. Mucha gracia. Gracia. Entonces, ¿por qué Pablo quería que Timoteo se quedara en Éfeso? Porque había una preocupación por la iglesia, por los cristianos. Había una preocupación por cuidar la sana doctrina. ¿Y sabe qué, hermano? Esa es la forma como un pastor cuida el rebaño. La mejor forma como un pastor cuida un rebaño es cuando está preocupado de que la sana doctrina está siendo amenazada en la congregación. Una pregunta, ¿cómo se cuida un rebaño? A ver, un pastor literal, ¿cómo cuida un rebaño? ¿Le da alimento qué? Sano. ¿Qué más? ¿Cómo un pastor literal cuida su rebaño? Lo cuida de los lobos. Ay, déjenlo, hermano, al lobo. No, lo cuida de los lobos. ¿Cómo un pastor literal, cuida un rebaño? Lo cuida de un alimento que le puede caer mal a la grey. Un pastor literal está viendo que está comiendo la oveja. Va con su cayado, está viendo si se acercan los lobos, porque hay lobos vestidos de ovejas. Está viendo que están comiendo. Tiene una preocupación. La mejor manera de cómo un pastor, escuche bien, hermano, que se le quede esto. La mejor manera de un pastor en cómo cuida su rebaño es cuidando la sana doctrina. Es
Esa es la mejor forma como se cuida del rebaño. Cuidando de lo que están comiendo, cuidándolo de los lobos, cuidándolo de los errores doctrinales. Esa es la mejor forma. Amén. ¿Qué le dice Pablo? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. No le dice piénsalo bien, ora, mira, éntrale con cautela, mira, háblale así, mira, bueno, pues ten cuidado. No, para que mandases a algunos que no enseñen. Básicamente le está diciendo, tápales la boca. Es más, en Tito lo dice, porque es necesario a algunos taparles la boca, dice. Amén. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que corrija la falsa doctrina en algunos que había en Éfeso. ¿Qué nos enseña esto? Que la falsa doctrina, hermano, no se tiene que tomar a la ligera. No se tiene que tomar a la ligera. Repito, a Tito, por ejemplo, hablando de los errores doctrinales, en Tito capítulo 1, versículo 11, dice, a los cuales, dice, es preciso, dice Pablo, es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Todo credo herético, toda falsa enseñanza es necesario taparle la boca, necesario corregir, porque es la mejor manera como un pastor va a cuidar al rebaño. Pastor, pero es que se va a enojar el señor lobo. Pues que se enoje. Pastor, es que se va a ir el lobo. Pues que se vaya. El apóstol Pablo, mire, le dice a Timoteo, como te rogué, porque sabe que es un ¿qué? Es un verdadero hijo en la fe. Pero contra los falsos, ¿qué dice? Te ordeno que les digas que no enseñen. Y muchas veces no necesitan estar parados en un púlpito para enseñar. La falsa doctrina se puede esparcir en una congregación, en una plática, en un convivio, de muchas maneras. Repito, la mejor manera de un pastor cómo va a cuidar su rebaño no es entreteniéndolos, no es, vamos a hacer esto para que estén contentos los hermanos y para que estén a gusto. No es eso, hermano. Es cuidar la enseñanza. Es la mejor manera de cuidar un rebaño, cuidar lo que están comiendo. Mira lo que dice el verso 4. Ni presten ¿qué? Atención. Ni presten atención. Pastor, pero mire qué revelación. Ni presten atención. Ni presten atención. ¿Qué significa ni presten atención? Del griego prosejo, que significa ni siquiera los escuches. Cuando alguien conoce la sana doctrina y alguien viene con una doctrina errada, bueno, puedes corregirlo, pero si no quiere, ni siquiera lo escuches. Ni presten atención. También esa palabra en el griego, ni presten atención, quiere decir no quieras saber por qué es peligroso. Es peligroso. Hace tiempo recuerdo que un hermano llegó conmigo y me decía, hermano, ahora ya no me digas, me dijo su nombre, ¿eh? Ahora dime, soy tierra nueva. Y yo se me olvidaba, le decía por su nombre, no, dime tierra nueva. Dije, ¿qué habrá aprendido? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué dice Pablo? Ni presten atención, no presten atención. ¿A qué? A fábulas. ¿Qué son fábulas? Son mitos, cuentos de ficción. Y de verdad, hermano, que en la iglesia hay tantos cuentos de ficción, tantos cuentos, que si tú haces esto, te pasa esto, que yo aquí, que yo allá, que el Señor me llevó allá, un montón de cuentos. Dígame si no. Mitos, cuentos.
La palabra fábulas en el griego es mitos, cuentos de ficción o misterios que lo dejarán con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Ah! Dice Pablo, ni presten atención. Dice, y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y mire que la orden que le está dando Pablo a Timoteo, te encargo que lo hagas. No pases por alto. Estate en contra de la falsa enseñanza. Ahora, con eso se entiende que la iglesia de Éfeso era una iglesia donde se había enseñado mucha gracia. Bueno, nosotros estamos en la serie de los viernes en la carta de Éfeso y es mucha gracia. La intervención del Padre, la intervención del Hijo y la intervención del Espíritu Santo. Y vemos constantemente la gracia, la gracia, la gracia de Dios. Bueno, en esta iglesia estaba siendo invadida la enseñanza por los falsos maestros. Básicamente, siempre la iglesia en sus inicios batalló con el gnosticismo, con judíos que querían guardar la ley y buscaban si eran descendientes de judíos y estaban haciendo a un lado la gracia. Muchas de esas cosas actualmente ya no se batalla, pero se batalla con otras herejías que perturban. Toda enseñanza que perturbe la gracia es una enseñanza herética. Toda enseñanza que perturbe la gracia de Dios, que es por gracia, es una enseñanza herética. Y eso abunda también en el tiempo de hoy. ¿Qué le dice Pablo? Ni presten atención a fábulas. Es decir, le está diciendo, primero, aquellos que están enseñando doctrina diferente, diles que se callen. Que se callen. Manda que no enseñen. Cállense, no enseñen más esa doctrina diferente. Y luego le pide a la Grey, no presten atención. No presten atención. Porque esas doctrinas acarrean disputas que no edifican. Y dice Pablo, y eso yo te lo encargo ahora, hazlo. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que no tomara a la ligera. Quizá, hermano, a lo mejor como congregante, como que el congregante como que no lo asimila tanto, pero el pastor sí lo tiene que asimilar porque está en otra posición, porque va a dar cuenta de todo eso. Entonces le está diciendo que no tomara a la ligera a aquellos que están perturbando la grey con herejías. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza simplemente no edifica, hermano. Atienta contra la soberanía de Dios. Atienta contra la gracia de Dios. Todo lo que tú escuches, hermano, que atiente contra la soberanía de Dios, contra la gracia de Dios, todo eso es herético. Todo lo que atiente contra eso. Todo aquello de que yo declaro y yo decreto y vamos a hacer esto para que suceda esto, todo eso atienta contra la soberanía de Dios. La falsa enseñanza no edifica, provoca discusiones, no sacia, no produce lo que el Evangelio produce. Pablo le dice, te encargo. Con esto entendemos que las falsas enseñanzas siempre han estado dominando la iglesia, siempre eso va a existir. Es más, los últimos tiempos que estamos viviendo se caracterizan por eso. Repito, las cartas pastorales nos enseñan a los pastores cómo debemos de ministrar a la iglesia y Dios no nos deja ciegas. No es de que, hermano, a mí se me ocurrió algo para que la iglesia, la gente esté más contenta. Nada de eso, hermano. Nada de eso. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, ni un circo, ni vamos a hacer esto para festejar esto, para que en la iglesia se tiene que predicar la palabra del Señor. Verso 5.
Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, el propósito del mensaje del Evangelio es, número 1, amor nacido de corazón limpio. Número 2, producir buena conciencia. Y número 3, tener una fe no fingida. ¿Qué significa cuando Pablo dice el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón? Habla de regeneración. Regeneración. Es decir, aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, está diciendo Pablo, tienes que tener cuidado de que no reciban una mala enseñanza. Te mando, te ordeno, te encargo ahora. Amén. Eso es lo que produce el Evangelio, regeneración. También produce buena conciencia. ¿Qué significa esto, hermano? Buena conciencia. ¿Qué significa? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y produce salvación, regeneración, produce en nosotros una buena conciencia, es decir, hace que nosotros mismos juzguemos nuestras acciones. Nos percatemos de nuestra lamentable situación, nos percatemos de nuestras faltas, de los pecados y anhelamos restauración. Amén. Esa es una buena conciencia, saber que le fallamos al Señor, porque eso es lo que produce el Evangelio. Saber que sin Él no podemos vivir. Saber que le fallamos, saber que en ocasiones contristamos al Espíritu Santo, pero anhelamos restauración. Eso es lo que produce el Evangelio. Sigue diciendo una fe no fingida. Mire lo que produce también el Evangelio, una fe no fingida. Aquí esta es una palabra fuerte, la palabra no fingida, que significa no hay hipocresías. No es una doble vida, no es de yo quiero aparentar algo en la congregación y afuera soy una persona diferente. Una persona que no expone piedad o que me deleito en el pecado. Una fe no fingida habla de no hipocresía. Habla de que cuando hay una fe no fingida, habla de que de verdad esta persona se entregó al Señor. No está fingiendo, se entregó al Señor. Eso es lo que produce el Evangelio. Se entrega a sus enseñanzas, a sus preceptos, a su palabra. No quiere decir que falla, no. Falla, pero quiere arreglarse con el Señor. Eso es lo que quiere decir una fe no fingida. Me entrego al Señor, me entrego a sus enseñanzas. No solamente decir soy cristiano y ya, no, me entrego a su palabra, me entrego a lo que dice, me entrego a sus preceptos, me entrego a lo que Él me enseña en su palabra. Y si fallo, no tardo en tratar de estar a cuentas con el Señor. Esa es una fe no fingida. Eso es lo que produce el Evangelio. Verso 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron la vana palabrería. La palabra desviándose también significa errar al blanco, es decir, por prestar atención a fábulas, a mitos, a genealogías interminables, a mala doctrina, por entregándose a eso, se desviaron, por poner atención a eso, por eso dice no presten atención, por poner atención a eso se desviaron a fábulas, se apartaron la vana palabrería y dejaron el Evangelio que produce una fe no fingida, que produce una buena conciencia y que produce un amor nacido de corazón. Verso 7. Queriendo ser doctores de la ley, pero mire lo que dice Pablo, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo, hermano, cuando Pablo pone esto, él sabía, él conocía todo esto.
Y él sabía que esto no estaba dentro del Evangelio. Yo no sé si a ti te ha tocado discernir cuando alguien trae una mala enseñanza y lo disciernes rápidamente. O le dices amén. Amén, amén. Amén y te lo comes. No, mi hermano, tienes que discernir. Verso 8. Bueno, verso 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Verso 8. Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, Pablo como que va aclarando aquí un poquito quién estaba minando la iglesia. Y así como estos estaban minando la iglesia con falsas enseñanzas, actualmente la iglesia es minada con otro tipo de con muchas falsas enseñanzas. Pablo está hablando de aquellos que están tratando de judaizar la iglesia. ¿Estás poniendo eso? Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, Pablo expone que cuál es la función de la ley. Cuando uno la usa legítimamente, bueno, que la ley solamente nos muestra cuál era nuestra condición, nada más. La ley nada más nos muestra que éramos pecadores. Ahora somos pecadores arrepentidos. Y muestra 14 clases de transgresiones. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mire bien, hermano. Y verso 11. Según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es decir, todo lo antes mencionado es contrario al evangelio que te lleva a vivir una vida en santidad, una vida que te enseña la sana doctrina. ¿Qué está pasando aquí? Timoteo se tenía que enfrentar, hermano, un joven pastor con poca experiencia. Tenía que enfrentarse ante la herejía, tenía que corregir la herejía. Y es un mandato que el Señor le da, no solamente a Timoteo, sino a todo aquel que diga que es pastor. Todo aquel que predique la palabra. Es un mandato que el Señor nos da a todos. Repito, ¿por qué? Porque la mejor forma de cuidar un rebaño, la mejor forma de cuidar un rebaño es darle la sana.